Buenas tardes a todos. Hoy empezamos con el capítulo 7, el capítulo anteriormente llamado antidepresivos, y como ahora pues esto se considera ya anticuado llamarles así, pues le han cambiado el nombre: tratamientos para los trastornos del humor. Los denominados antiguamente antidepresivos y estabilizadores. Y es que otra diferencia con el texto de Stahl anterior y el nuevo es que lo que antes era capítulo 7 y capítulo 8 se han refundido todo ello en un pedazo de capítulo 7, donde tenemos, por un lado, todos los tratamientos que se están utilizando actualmente para tratar el polo depresivo y después el polo maníaco. He intentado partir como a mitad del capítulo, un poquito más. Esa parte la veremos hoy y el próximo lunes veremos la segunda parte, ¿vale? Y ya superados estos dos bloques, el bloque 1 y el bloque 2, los capítulos que nos quedan, el 8, luego creo que es el 10 y el 13, no, 8, 9, 10 y 13, esos son mucho más fáciles. Ahora ya no me acuerdo bien cómo era la numeración, pero son más fáciles y más cortitos. Así que mucho ánimo, que ya estamos yendo hacia lo más fácil. Bueno, el tema empieza así un poquito con una introducción que es un poco como una reflexión hacia lo que son los trastornos del humor, los trastornos afectivos y los tratamientos. Yo ya os dije hace tiempo que realmente en trastornos psiquiátricos es muy difícil hablar de curación. Normalmente lo que se hace a través de la farmacología es tratar la sintomatología del paciente e intentar que lleve una vida lo mejor posible. Es verdad que a veces el paciente se recupera, o el paciente podemos decir que ha librado esa situación, pero no es lo más común. Entonces, ¿funcionan realmente los antidepresivos o los tratamientos para los trastornos del humor? Bueno, hace unos años el objetivo con todos estos tratamientos era que mejoraran la sintomatología al menos al 50%, con lo cual parecía que los tratamientos eran más efectivos. En los últimos años nos hemos puesto más exquisitos y ahora lo que se quiere, o el objetivo actual, es eliminar por completo la sintomatología. Cuando un paciente, digamos que al administrarle un tratamiento desaparece la sintomatología de ese trastorno del humor, decimos que ha habido una remisión. Pero la remisión es algo que puede ser temporal, entonces hay que esperar un tiempo prudencial, normalmente hasta unos 6 meses, para poder hablar de una recuperación. Entonces, en las recuperaciones, si pasados 6 meses desde esa remisión, el paciente sigue sin mostrar síntomas, ¿vale? Aún así, la recuperación. Aún así, son bastantes los pacientes que, bien en una remisión o bien en una recuperación, van a experimentar la reaparición de síntomas. Vamos a hablar de recaída cuando los síntomas reaparecen antes de alcanzarse una remisión completa, o alcanzada esa remisión, pero antes de que podamos hablar de una verdadera recuperación. Eso sería una recaída. O sea, el paciente nunca llegó a recuperarse, simplemente desaparecieron los síntomas o la mayor parte de los síntomas por un periodo de tiempo, y vamos a hablar de una recurrencia cuando los síntomas reaparecen después de que el paciente había tenido una recuperación, es decir, llevaba más de 6 meses o más de un año sin síntomas, ya han vuelto a aparecer. En depresión hay bastante recaída y bastante recurrencia, y lo peor van a ser los casos recurrentes, porque en la primera aparición de la patología funcionan unos fármacos, pero luego cuando va habiendo recaídas o recurrencias estos no funcionan y hay que explorar con nuevos fármacos. Por eso vais a ver que hay un abanico enorme de fármacos, y que, como decíamos el otro día, lo que se hace hoy es hacer un perfil sintomático del paciente, ver qué neurotransmisores pueden estar implicados en esos síntomas y en función de ello elegir los fármacos. Luego también veremos que a veces se hacen combinaciones de ellos, ¿vale? Bueno, de esto suelen preguntar, hay que saber, respuesta, remisión, remisión, recuperación, recaída y recurrencia, suelen preguntar el significado de ellas.
Otro de los problemas por lo que parece que todos estos fármacos de tratamientos del humor no funcionan es porque ocurre muchas veces que el paciente no llega a completar el tratamiento. Se le receta para unos ciertos meses y abandona antes. Eso es bastante frecuente. Muchas veces se abandona, primero porque se tardan en tener una mejoría de los síntomas, y otras veces se abandona pues porque los efectos secundarios son bastante potentes y entonces el paciente pues digamos que prefiere no tomar el fármaco, y eso es una problemática que no permite incluso que se puedan hacer ensayos clínicos bien hechos para analizar bien el efecto de estos fármacos, porque falta mucha información. Bueno, el viento cerró la puerta. También hay casos en que el paciente toma un fármaco, le mejoran algunos síntomas, pero otros persisten y son imposibles de eliminar. Los síntomas que más cuesta eliminar son el insomnio, la fatiga, el dolor físico, problemas de concentración, aunque conforme vayamos viendo los fármacos vais a ver que unos van más dirigidos a unas cosas y otros a otras. Y luego también la franja de edad influye en la respuesta. Digamos que los tratamientos donde mejor responden es en pacientes entre 25 y 65 años. En jóvenes funcionan no tan mal, pero hay más riesgo de suicidio, y por encima de los 65 años es cuando peor funcionan. Tenemos que pensar que ya son pacientes en los que si ha habido un deterioro cognitivo es muy poco probable que eso se mejore, o sea, la capacidad de división y de regeneración de nuevas neuronas es muchísimo menor, y muchas veces pues es más fácil que tengan una total falta de interés, que les cueste muchísimo más motivarse por las cosas, que tengan sueños, ¿no? Porque ya están como más cansados quizá de la vida. Bueno, el otro día cuando hablábamos de qué teorías hay o qué hipótesis hay, mejor hipótesis, que tratan de explicar cómo se genera la depresión, hablábamos de las primeras hipótesis, y hay dos grandes hipótesis que fueron las primeras que se propusieron. La hipótesis monoaminérgica, en la que explica que la depresión puede deberse a un déficit de las diferentes monoaminas. En unos pacientes habrá mayor déficit de unas, en otros de otras, y eso también ayudará a explicar el diferente perfil sintomatológico. Y hablábamos de otra segunda hipótesis, que era la hipótesis del receptor monoaminérgico, en la que decía no es tanto el déficit de monoaminas lo que produce la depresión, sino que a consecuencia de ese déficit se produce una regulación al alza del número de receptores, es decir, hay una sobreexpresión de las moléculas del receptor, bien en la zona somatodendrítica de la neurona, bien en la zona postsináptica, y esto es lo que verdaderamente causa la depresión. En uno o en otro caso, con estas hipótesis se trabaja con qué son las monoaminas, dopamina, noradrenalina, serotonina, las principales causantes de los trastornos depresivos. Y por ello, los antidepresivos más clásicos, es decir, los fármacos que se han venido utilizando durante más tiempo, ¿en qué se basan? Pues precisamente en estas monoaminas. Se basan en que aumente el nivel de estas monoaminas y que se produzca una regulación a la baja de sus receptores. La mayor parte de ellos entran dentro de una categoría que son los bloqueadores de los recaptadores de monoaminas. Acordaros que para cada monoamina hemos dicho que había un recaptador. Hola a quienes se incorporan ahora. Por ejemplo, para la dopamina, su recaptador era el TDA, que vais a ver escrito DAT. Las siglas a veces las cambian. TDA, DAT es lo mismo. Para la serotonina, su recaptador era el SERT, o también podéis ver escrito TSER, ¿vale? Y, o sea, si es TDA es porque está en español, transportador de dopamina. Si está DAT, en inglés, ¿no? Dopamine Transporter. Con serotonina, TSER en español. SERT estaría en inglés. Y con la noradrenalina, que va a ser el NAT si la llamamos noradrenalina, o NET si la llamamos norepinefrina. Yo lo estoy intentando cambiar todo con la letra A, pero mi costumbre era llamarle norepinefrina, entonces a veces se me va a escapar la letra E. Bueno, pues esos van a ser los antidepresivos quizá que se han utilizado
en mayor medida en los últimos años. Todos los que bloquean estos recaptadores. Pero vamos a ver que no son los únicos. Y también el otro día decíamos que las nuevas hipótesis están metiendo al glutamato y están metiendo al GABA como también neurotransmisores implicados en depresión. Entonces, algunos de los nuevos fármacos también van a actuar con estos neurotransmisores, aunque van a ser los menos. Si se oye mucho ruido, me levantaré a cerrar la ventana. Bueno, si hay una monoamina que se ha relacionado tradicionalmente con la depresión, esa es la serotonina. Acordaros que la serotonina, bueno, yo la serotonina siempre me acuerdo que es como el neurotransmisor del mindfulness, ¿no? Es el neurotransmisor de la calma, de la serenidad. Entonces es ese neurotransmisor que nos mantiene, digamos, serenos, en paz con nosotros mismos, sin mucha excitación, con tranquilidad. Y es el que durante mucho tiempo se asoció con la felicidad. De hecho, el déficit de serotonina suele estar asociado, como decíamos el otro día, al afecto negativo incrementado o afecto negativo aumentado, pues apatía, falta de interés, desgana total, culpabilidad. Pero también se asocia, por ejemplo, con los trastornos obsesivos compulsivos y, bueno, con depresión, cómo no. Entonces, los antidepresivos, digamos, que más famosos han sido en los últimos años, han sido todos aquellos dirigidos a aumentar los niveles de serotonina. Entre ellos, los ISRS, que por lo menos esta nomenclatura no ha cambiado, porque algunos otros sí que ha cambiado, que significa inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y es que os indico esto de selectivo porque son los únicos que en su nombre van a llevar estas dos S, ¿vale? Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Son fármacos que inhiben de manera muy específica el recaptador de la serotonina, el SERT. ¿Cómo actúan estos fármacos? Cuando se diseñaron, el objetivo que se tenía con estos fármacos era que bloquearan en la zona de aquí, en la zona del axón terminal de la neurona presináptica, el SERT, y que por lo tanto se impidiera la recaptación de serotonina, de tal manera que la serotonina se acumulara en la región sináptica y provocara la regulación a la baja de los receptores y con ello solucionar la depresión. Pero se dieron cuenta que su mecanismo era un pelín más complejo, no era tan sencillo, era un pelín más complejo e incluso todavía mejor. Porque cuando se bloqueaba el SERT, el recaptador de serotonina, y aumentaba la serotonina, esta serotonina no se quedaba quieta, sino que el aumento de las moléculas de neurotransmisor se producía principalmente en la región somatodendrítica, en vez de en la región axónica. En esta región somatodendrítica, la neurona a menudo expresa el receptor 5-HT1A, que si os acordáis de cuando los estudiamos, el 5-HT1A es un receptor que cuando se une serotonina a él, es como un freno. Digamos que frena a la neurona y hace que la neurona esté menos activa. Entonces, espera. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Sí, este mecanismo es un poquito más complejo porque se bloquea el SERT, aumentan los niveles de serotonina en la región somatodendrítica, esta serotonina se va uniendo a 5-HT1A, al principio como que la neurona se frena, pero al haber tanta serotonina se va a producir una regulación a la baja de las moléculas de 5-HT1A en la región somatodendrítica. Las moléculas de este receptor disminuyen. Conforme disminuyen, la neurona cada vez está menos frenada, hasta que llega un momento en que se desinhibe. Y al desinhibirse, produce mucha más serotonina. Y entonces se acumula un montonazo de serotonina en la región axónica. ¿Lo veis aquí en los dibujos? Estos son sacados del libro antiguo, pero los de este libro nuevo son iguales. Aquí veríais, ya hemos bloqueado SERT, veis que está bloqueado, esto está provocando un aumento de serotonina que curiosamente se aumenta sobre todo en la región somatodendrítica, porque también ahí hay SERT. No solo hay SERT en la región axónica, también hay recaptación en la somatodendrítica y hay mucha más. Entonces aquí se acumula un montón de serotonina,
Esta acumulación produce una regulación a la baja de los receptores 5HT1A, fijaros que en el siguiente dibujo hay menos, y como consecuencia de esa regulación a la baja, esta neurona que estaba un poquito reprimida pasa a estar totalmente desinhibida, de 2 flechitas pasamos a 5, libera un montón de serotonina aquí en la región axónica y esto provoca la regulación a la baja de los receptores postsinápticos. Y así es como actúan estos fármacos. Es decir, que el hecho de que haya un aumento primero de serotonina en la región somatodendrítica es como que amplifica mucho más el efecto que inicialmente se esperaba para ellos. Vamos a ver varios ISRS, entonces vamos a empezar con ellos. El más famoso, Prozac, para los amigos es el nombre con el que se comercializó, con el que se ha hecho famoso la fluoxetina, uno quizá de los que más se ha estado recetando. Si nos fijamos en la burbujota, lo mismo que hacíamos el otro día para ver qué cosas hace esta molécula, bueno, esta es la fórmula de la molécula, que esto es lo que realmente se une a los receptores, y esta molécula, además de bloquear el SERT, tanto axónicamente como en la zona somatodendrítica, también es capaz de bloquear el transportador de noradrenalina o norepinefrina, el NAT. Esto implica que en algunas zonas también va a acumular noradrenalina. Y además tiene un antagonismo 5-HT2C que lo voy a estar por rato repitiendo porque este antagonismo va a ser súper importante, va a potenciar todavía más el aumento de monoaminas, ¿vale? Cosas importantes que tengamos que saber de este fármaco. Lo más importante es lo que os he puesto en cuadros. Y si hay algo en amarillo es que es muy importante y caen las preguntas. Primero, ¿cómo actúa el antagonismo 5-HT2C? Cuando esta molécula se une a los receptores postsinápticos 5-HT2C, lo que hace, bueno, normalmente se une a estos receptores en el RAFE y lo que hace es provocar la liberación de noradrenalina y de dopamina en otras zonas del cerebro y por lo tanto contribuye a aumentar los niveles de otras monoaminas. Y quizá gracias a este 5-HT2C junto con la inhibición de SERT, es gracias a lo que se produce el efecto antidepresivo de este fármaco. Por otro lado, es un fármaco que tiene una acción activadora, es decir, que además de mejorar un poco el efecto negativo reducido, o sea, el efecto negativo aumentado, perdón, pues va a reducir la fatiga, mejora la concentración y la atención. Luego va a ser adecuado también para pacientes con afecto positivo reducido, además, es decir, que tienen un poco de déficit de dopamina. Pero no va a ser adecuado para pacientes con agitación, con insomnio o ansiedad, porque como les despierta un poco, les espabila, pues si tienen agitación, insomnio o ansiedad, no. Una cosa muy importante, y por eso la he puesto en amarillo, que lo suelen preguntar, es que es el único fármaco aprobado para el tratamiento de la bulimia. En bulimia normalmente puede haber un problema en receptores de serotonina y a veces en los niveles de serotonina y este fármaco ayuda a mejorar la sintomatología. Y luego otro aspecto característico es que la vida media del fármaco es larga, entre 2 y 3 días. Esto reduce, cuando se quiere quitar la fluoxetina para dar otro fármaco, pues en el proceso de limpiado del fármaco favorece el proceso, pero también cuesta limpiarlo antes de administrar otro fármaco. Es decir, no hay reacciones de abstinencia muy fuertes al quitar el fármaco, pero hay que irlo quitando muy poco a poco. Entonces es un pro, pero también es un contra. Lo más importante, lo que os digo, lo de la bulimia. Y aquí os dejo un vídeo si queréis saber algo más sobre este fármaco. Siguiente inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, sertralina. La sertralina quizá no se usa tanto como la fluoxetina, pero se va a utilizar como para casos anómalos de depresión. Se va a utilizar en depresión atípica, aquella con hipersomnia, reactividad emocional, muchas veces combinado con bupropión, hablaremos más adelante de este compuesto, del bupropión, y también en depresión psicótica y delirante. En esta depresión psicótica y delirante es importante decir que la sertralina tiene la capacidad de unirse a unos receptores que se llaman sigma 1
que todavía no se conoce muy bien cómo actúa y que se cree que es debido a esta unión lo que hace que sea un buen compuesto para tratar esta depresión. Lo veremos después que en otro compuesto también ocurre. Esto sería importante. En cuanto a una depresión más normal, se prefieren otros fármacos, porque en este caso se inhibe SERT, se inhibe el transportador de dopamina, pero es una inhibición muy débil, con lo cual el aumento de dopamina es muy poquito, y luego tenemos esa unión a sigma-1. No hay, por ejemplo, el antagonismo 5-HT2C, que es tan bueno para depresión, aquí no hay. Entonces, el potencial antidepresivo es un poquito menor, aunque sí que es verdad que el hecho de que aumente un poquito la dopamina, pues mejora la energía, la motivación. Efectos secundarios, sobreactivación en pacientes con ataques de pánico, también. Bueno, y ahí os dejo también un vídeo. Otro de los fármacos, este quizás sí que se usa más, la paroxetina. La paroxetina, a diferencia de los anteriores, bueno, tiene inhibición de SERT, tiene inhibición débil del transportador de norepinefrina, como la fluoxetina, pero ahora va a tener un antagonismo por los receptores de acetilcolina M1, muscarínicos, y va a ser un inhibidor de la enzima óxido nítrico sintasa, que esto va a traer más desventajas que ventajas. Este es un fármaco muy adecuado para pacientes con síntoma de ansiedad, ya que la unión a receptores de M1 lo que va a producir es sedación, ¿vale? Entonces va a estar adecuado para eso. Y el hecho de que bloquee SERT y NAD, sobre todo cuando aumentamos serotonina y aumentamos noradrenalina, suele tener un efecto antidepresivo mejor. Pero así como cosas más importantes que pregunten, lo que está en amarillo, esto, y luego no es adecuado para chicos jóvenes que puedan tener vida sexual, porque la inhibición de la enzima NOS produce disfunción sexual. Si a un chico con una depresión ya le ponemos este fármaco y encima hay disfunción sexual, pues peor todavía. Además, un problema que tiene este fármaco es que este antagonismo M1 que produce sedación y puede resultar bueno cuando hay síntomas de ansiedad, si quitamos el fármaco un poco de golpe, el que de repente queden, digamos, esos receptores libres va a provocar lo que se llama un rebote anticolinérgico, que puede cursar con acatisia, que es pues como un movimiento constante incontrolado, inquietud, molestias gástricas, mareo, y esta sería pues otro de los efectos un poquito negativos de este fármaco. Después tenemos a ver si se carga, fluvoxamina. No confundir con la fluoxetina, yo a veces lo tengo que pensar, este es fluvoxamina, es un menos famoso y en este caso solo tiene la inhibición de SERT y la unión a sigma-1 que tenía también la sertralina. Como tiene esa unión a sigma-1 de la sertralina, va a tener cosas en común con ella, como que es útil en depresión psicótica y depresión delirante. Y que es más potente que la sertralina todavía. En este tipo de depresión, más potente que la sertralina. Otra cosa curiosa que tiene es que, bueno, este fármaco fue de los primeros de este grupo, pero en Estados Unidos nunca se llegó a probar para la depresión, sin embargo, sí para el tratamiento del TOC y los trastornos de ansiedad. Recordad que os he dicho que en el TOC suele estar causado por un déficit de serotonina. Entonces, este fármaco ayuda a aumentar la serotonina, además trata síntomas de ansiedad y entonces que precisamente en el TOC también hay síntomas de ansiedad, es bastante útil para tratar este problema. Y ya nos queda el último de este grupo, que realmente no es uno, son dos, citalopram y escitalopram. El citalopram es el original. El citalopram es un fármaco que realmente no estaba formado por una única molécula, sino por dos moléculas muy similares, prácticamente idénticas, solo que una es la imagen especular de la otra, como las manos, ¿no?, que son imagen especular. Entonces, bueno, tardaron en darse cuenta de que era una mezcla de dos moléculas. Esto en química se llama una mezcla racémica. Racémica porque son dos moléculas idénticas, normalmente la mezcla es al 50%,
Y a estas moléculas, que son imagen especular, como la imagen de un espejo, se les llama enantiómeros. Entonces estaba el enantiómero S y el enantiómero R. Con una pequeña diferencia, y es que mientras que los dos son capaces de bloquear el transportador de serotonina, el SERT, el enantiómero R además es capaz de unirse a los receptores H1 de la histamina, que es un neurotransmisor que aún no lo hemos estudiado, pero lo haremos, ¿vale? Si os fijáis aquí en las moléculas, decís, bueno, ¿pero en qué se diferencian? Pues en esta parte que está en rosa, que esto si estudias química orgánica, el que tiene el rosa más fuerte significa que es una la parte que sale hacia adelante y lo rosa más finito es que sale hacia atrás. O sea que simplemente en la molécula es cómo están puestos esos grupos. En la molécula S, esta parte de aquí iría por delante y esta iría por detrás, y en esta es al revés. Solo se diferencian en la disposición tridimensional en el espacio. Bueno, pues el citalopram es la mezcla de los dos y era el fármaco original. Entonces, es un fármaco que hoy en día está más en desuso, ya no se está utilizando tanto en depresión, pero sí en ancianos. En la depresión en ancianos sí que da buen resultado. Uno de los problemas de este fármaco es que, como tiene los dos enantiómeros, pues hay algunas moléculas capaces de unirse a H1 y cuando se bloquea este receptor de histamina, pues ¿qué produce? Produce somnolencia, ganancia de peso. Bueno, en un anciano no es tan malo, en una persona joven no queremos eso. Y también tiene el problema de que este enantiómero R, su bloqueo de SERT no es tan eficaz y encima parece que interfiere con el bloqueo de SERT del otro enantiómero, con lo cual sí que se aumenta la serotonina, pero no al máximo, no es un fármaco así bueno, y sobre todo para gente joven con casos de depresión importantes. Entonces se les ocurrió la posibilidad de decir, bueno, vamos a purificar la forma S, que parece ser que es la buena, y hacemos un fármaco con ella. Y ese es el escitalopram, que ya solo tiene el enantiómero S, con lo cual nos quitamos los efectos antihistamínicos porque ya no hay antagonismo H1, no hay somnolencia, no hay ganancia de peso. Mejora también el intervalo QTC, acordaros que esto que os dije que es el pico que se produce en el electrocardiograma, que hay algunos fármacos que lo prolongan y eso no es bueno. Entonces, con este enantiómero ese intervalo QTC prácticamente no se modifica y la inhibición de SERT es más potente porque el R era el que la estaba obstaculizando un poco. En resumidas cuentas, escitalopram mucho mejor y de hecho es uno de los fármacos que hoy más se está recetando porque además tiene menos interacciones. Dentro de este grupo de inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Cuándo vamos a recetar estos fármacos? Cuando sospechemos que el paciente, por su sintomatología, pueda tener un déficit de serotonina. Vale, pero existen otros tipos de fármacos. Vamos a ellos. El segundo gran grupo es muy parecido a este, simplemente que ahora vamos a tener un agonista parcial de la serotonina que a la vez de ser agonista parcial va a ser inhibidor de la recaptación, es decir, va a ser un 2 en 1. Y aquí solo hay un fármaco, por lo menos en el texto solo se nos habla de uno, que es la vilazodona. Esta yo al principio la llamaba vilazodona, no, vilazodona, no. Bueno, la vilazodona tiene la particularidad de que a la vez de ser bloqueador de SERT, es también agonista parcial de 5-HT1A y por lo tanto lo que hacían los inhibidores de la recaptación de serotonina, ella lo hace un poquito mejor. ¿Por qué lo hace un poquito mejor? Bueno, tiene la particularidad de que bloquea 50-50, es decir, de las moléculas de recaptador de serotonina bloquea como el 50%. Y de los receptores 5-HT1A en la zona somatodendrítica también bloquea como el 50%. Y esto lo que hace es que el aumento de serotonina se produzca como de una manera más gradual, siguiendo el mismo mecanismo que los fármacos anteriores, ¿vale? Lo vamos a ver un poco en los dibujos. O sea, cuando damos el fármaco bloquea SERT tanto en la región somatodendrítica como en la región axónica, pero además ahora vemos que el fármaco se está uniendo a 5-HT1A. Entre una cosa y otra, la regulación a la baja de 5-HT1A que se produce es un poquito mayor. Y si esa regulación a la baja es un poquito mayor,
lo que va a ocurrir, ¿no? Aquí vemos que ya se ha acumulado mucho la serotonina y además de acumularse hay moléculas de receptor unidas, pues esto va a hacer que las neuronas se activen más y por lo tanto se produzca una mayor liberación de serotonina y bueno, digamos, o sea, se activa, pero aunque se produce una se produce una buena liberación de serotonina, la regulación a la baja de los receptores en el área postsináptica, fijaros que no es tan grande como la que habíamos visto con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Esto va a reducir algunos efectos secundarios. Por ejemplo, un efecto secundario de los ISRS, aunque no hemos dicho en todos, son problemas con la eyaculación, porque la serotonina, y esto pasa, por ejemplo, cuando hay una eyaculación, normalmente tras la eyaculación, el macho, ya sea animal o de hombre, produce prolactina, produce serotonina y eso genera un periodo refractario post-eyaculación. Cuando hay mucha serotonina o estamos induciendo un fármaco a un paciente que genera mucha serotonina, puede haber problemas con esto y se puede generar algo de disfunción adicional a la que generaba, por ejemplo, la paroxetina con la inhibición de NOS, ¿no? Bueno, pues la vilazodona, por el hecho de que esta caída, digamos, o disminución de receptores es un poquito menor, va a generar una menor cantidad de efectos secundarios. Creo que lo ponía por aquí. Reduce la disfunción sexual y reduce la ganancia de peso. Entonces es otra opción. Otra opción, si nos están generando muchos efectos secundarios los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues vamos a ver con vilazodona. Además existe otra opción que es, no vamos a tener todo en una molécula como ocurre con la vilazodona, pero vamos a coger un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y lo vamos a combinar con un agonista parcial de 5-HT1A y los vamos a combinar para hacer una especie de vilazodona. Esto se está haciendo con un fármaco que es la buspirona. La buspirona es solamente agonista de 5-HT1A, pero es más débil. Ocupa, creo que como un 20% aproximadamente de los 5-HT1A. La vilazodona ocupa un 50% y luego un inhibidor. Puede ser fluoxetina, sertralina, paroxetina, el que sea, que normalmente va a ocupar casi como un 80% de los receptores de SERT. Bueno, pues esta es otra opción. También podemos hacer esta combinación, que es una combinación que todavía produce menor disfunción sexual. Sobre todo, la disfunción sexual va a ser importante evitarla en pacientes hombres, porque si una persona ya está un poco deprimida y encima le damos un fármaco que genera disfunción sexual, pues ya lo vamos a hundir más. Entonces es muy importante en hombres jóvenes controlar esto. Bueno, y no tan jóvenes, pero vale, pues esa combinación buspirona con inhibidor de la recaptación de serotonina. Vamos al tercer grupo. El tercer grupo serían inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Hemos visto que había algún ISRS que bloqueaba un poco la recaptación de noradrenalina, como la fluoxetina o la paroxetina, pero no es comparable con lo que hacen ahora estos fármacos, porque estos fármacos son verdaderos bloqueadores tanto de SERT como de NAD, o sea, del recaptador de serotonina y del recaptador de noradrenalina. Y la diferencia entre unos y otros va a ser a cuál de los dos bloquean más, ¿vale? Los va a ver que los bloquean parecido o unos bloquearán más SERT o otros bloquearán más NAD. Estos fármacos también son muy útiles en el tratamiento de la depresión, porque por un lado aumentan los niveles de serotonina y por otro los de noradrenalina, pero es que además en algunas regiones del cerebro, como es el córtex prefrontal, aumentan también los niveles de dopamina. Y decís, bueno, ¿y cómo hacen eso? Pues curiosamente por lo siguiente. Cuando hablamos de la dopamina, decíamos que el recaptador de dopamina lo encontrábamos por la mayor parte del cerebro, los sitios donde se producía dopamina, pero que en el córtex los niveles de TDA eran muy bajos y que como consecuencia de ello la dopamina muchas veces, como no era recaptada, difundía y provocaba neurotransmisión en volumen. No sé si os acordáis, es decir,
podía difundir y ir a otras sinapsis y actuar sobre esas sinapsis. En el córtex, al haber muy poquito TDA y como la dopamina y la noradrenalina químicamente son muy parecidas, muchas veces el propio NAD, el transportador de noradrenalina, es el que recapta la dopamina y la mete hacia o bien una neurona noradrenérgica o bien se expresa en otra neurona y lo recapta hacia otro tipo de neurona, ¿vale? Por esto, cuando bloqueamos el NAD y el NAD se bloquea en la corteza cerebral, o sea, en el córtex prefrontal, no solo estamos aumentando los niveles de noradrenalina, sino también de dopamina. Entonces, podríamos decir que estos fármacos aumentan en todo el cerebro niveles de serotonina y noradrenalina y además en el córtex, serotonina, noradrenalina y dopamina. Y de aquí que se diga que son fármacos que tienen dos acciones y medio, porque actúan sobre dos neurotransmisores y medio, ¿vale? Esto lo suelen preguntar, por eso he incidido un poco. Dentro de estos fármacos, ¿cuáles encontramos? Venlafaxina y desvenlafaxina. También son uno que deriva de otro. La venlafaxina es como el original y actualmente se está utilizando sobre todo en trastornos de ansiedad. Si nos fijamos en la burbujota, es mucho más bloqueador del transportador de serotonina y muy poquito bloquea el transportador de noradrenalina. Y la desvenlafaxina es el metabolito activo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ingerimos venlafaxina, tal y como es la molécula, no es activa. Necesita que una serie de enzimas del cuerpo actúen sobre ella, le generen alguna pequeña modificación y entonces la transformen en una molécula activa, ¿vale? Esa molécula activa es la desvenlafaxina. ¿Qué ocurre? Que los genes que codifican para esas enzimas no son los mismos en todos nosotros. Entonces, si tres personas diferentes toman la venlafaxina, como sus enzimas son diferentes genéticamente, no todos producen la misma cantidad de desvenlafaxina y eso hace que el fármaco sea más eficiente en unos que en otros. Si ya metemos el metabolito activo, sobre él ya no tiene que actuar la enzima, controlamos más la dosis, porque aunque esas personas tengan una genética diferente, ya no tienen que metabolizarlo y sabemos que la dosis de fármaco que les estamos dando es la misma a los tres. Por eso, hoy en día se prefiere la desvenlafaxina. Aquí os he apuntado una cosa que salía en el texto anterior, no sale en este nuevo, y digo, bueno, por si se les cuela en el examen. La desvenlafaxina se está utilizando sobre todo en mujeres perimenopáusicas, es decir, en el entorno de la menopausia con síntomas depresivos, porque se había visto que en estas mujeres este fármaco no solo mejoraba los síntomas depresivos, sino también síntomas debidos al déficit estrogénico, como por ejemplo síntomas vasomotores. Entonces dices, bueno, pues para darle terapia antiestrógenos y además antidepresivo, le doy solo este antidepresivo y le mejoro todo el mundo, ¿vale? En este texto no lo incluye, pero por si acaso solía caer en preguntas de examen y lo vais a ver en el test, lo dejo ahí. El problema de estos fármacos, efectos secundarios, sudoración, aumenta la tensión arterial, reacciones de abstinencia. ¿Quién los produce más? La venlafaxina. Con el nuevo ya no están, entonces, bueno, mejor la desvenlafaxina. Vamos a ver otros dos. Después está la duloxetina. La duloxetina, si ahora nos fijamos en el tamaño de las lengüetas, digamos, de esta burbuja, aunque sigue siendo, en este caso, se sigue bloqueando más SERT que NET, pero ya la diferencia no es tan grande. Ya se van asemejando en tamaño. De estas características más importantes, la duloxetina se está utilizando sobre todo en el tratamiento del dolor. Y la razón por la que es eficaz para el dolor es porque aquellos fármacos que bloquean el transportador de noradrenalina se sabe que funcionan bastante bien para el dolor. Entonces, en un paciente depresivo que tiene dolor, nos interesa aumentar los niveles de noradrenalina. Sobre todo se está utilizando tanto en personas con depresión sin dolor y en personas con dolor sin depresión, pero mejora todos los tipos de dolor, neuropático, diabético, fibromialgia. Vale. Además, provoca menos hipertensión y relaciones de abstinencia más suaves que el fármaco anterior.
Y ahora tenemos otro que es el milnacipran y levomilnacipran. Es parecido al anterior. El milnacipran es una mezcla racémica, ¿no? Digamos que habría los dos enantiómeros, como pasaba con... ahora no me va a salir el nombre. Me sale el otro, el citalopram, ¿vale? Y si nos quedamos con el enantiómero S, tenemos el levomilnacipran. Si os fijáis aquí, este es mucho más potente inhibidor del transportador NAC y menos del SERT, o sea que es el opuesto a los dos anteriores y como inhibe mucho el NEC y aumenta los niveles de noradrenalina, va a ser muy bueno en el tratamiento del dolor. Tan bueno que está aprobado en el uso del tratamiento de la fibromialgia. O sea, siempre, sabéis, en amarillo lo que me parece lo más importante. El levomilnacipran es de reciente uso y aprobación, de hecho en el texto anterior no salía, es el enantiómero S de esta mezcla, que es el milnacipran, y se está utilizando también contra el dolor, la fatiga, la falta de energía, lo que se llaman los síntomas fibro-FO, porque son los síntomas que se asocian con la fibromialgia. Y lo mismo, permite controlar mejor, porque ya solo tenemos un enantiómero y cuando lo administramos controlamos mejor la dosis. Los efectos secundarios que tiene este fármaco se deben sobre todo a que hay bastante inhibición del bloqueador de noradrenalina y aunque mejora el dolor, pues produce algo de sintomatología y la inhibición de sigma. Sabéis que inhibición de sigma es sedación, ¿no? Pero también, bueno, pues provoca como consecuencia de la inhibición de NAD sudoración y dubitación en la micción. Creo que este ya es el cuarto grupo de fármacos antidepresivos, inhibidores de la recaptación de norepinefrina y dopamina. Ahora nos olvidamos de la serotonina y vamos a recaptar o aumentar los niveles de norepinefrina y dopamina. Y aquí vamos a hablar del bupropión. De este habíamos dicho que se mezclaba con algunos como, creo que en la sertralina, pero bueno, el bupropión, solo vamos a hablar de este, es un fármaco que bloquea NAC y TDA, ¿no? Y entonces, pero no los bloquea por igual, sino que en TDA un 20-30% y NAC un poco más. Genera en general en prácticamente todo el cerebro un aumento de los niveles de noradrenalina y en el córtex los niveles, bueno, también de dopamina, pero sobre todo es en el córtex donde más se va a incrementar los niveles de dopamina, ¿vale? Incrementando su radio de difusión. Como vemos, pues inhibición débil de ambos. Del bupropión, aquí os he marcado muchas cosas en amarillo, pero es porque tiene muchos usos. La verdad es que cuando se han estudiado el bloqueo que hace el bupropión de los transportadores, no consiguen, viendo lo que bloquea, justificar muy bien por qué funciona tan bien en depresión, la verdad, y por qué tiene tantos usos. Entonces se cree que se desconocen, que no se conocen bien todo el mecanismo de acción de esta molécula y que quizá debiera tener algún mecanismo de acción relacionado con la adrenalina, pero esto no se conoce bien. Vale. Sí que me parece importante lo siguiente, no produce disfunción sexual. ¿Por qué no hay disfunción sexual en absoluto? Porque no aumenta la serotonina. ¿Y quién era responsable de que haya algo de disfunción sexual, sobre todo en cuanto a la eyaculación? La serotonina. Vale. Cuando se ingiere es metabolizado en varios metabolitos. Es un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Es una molécula que no es ella la que actúa, sino que tiene que ser procesada para generar los fármacos, ¿vale? Y es útil en el síndrome de deficiencia de dopamina. ¿Por qué? Pues porque al bloquear NAT y bloquear TDA, en el córtex produce dopamina por partida doble. También es un agente muy útil en el tratamiento de adicciones. Y esta es la parte más clave y hablaremos de él a lo largo del año en otros temas. Es muy útil en las adicciones porque adicciones al tabaco, adicciones a la cocaína, adicciones a muchos fármacos se basan en una producción de dopamina, es esa dopamina que genera el refuerzo y que genera la adicción. Como este fármaco aumenta la dopamina pero solo ligeramente,
Se puede utilizar para tratar el craving, ¿no? Lo que son la abstinencia, pero sin generar adicción. Entonces, se está utilizando tanto en el tratamiento de la adicción a la nicotina como en el tratamiento de la obesidad, que veremos cuando hablemos en el último tema, creo que es, que la obesidad también tiene un trasfondo de trastorno psicológico y que también está afectado el ciclo de la recompensa, que está afectado con muchas drogas y tiene ahí pues un perfil de trastorno compulsivo. Entonces, en todos estos trastornos que se basan en la activación del refuerzo y en la generación de dopamina, el bupropión está actuando muy bien, normalmente combinado con naltrexona. Ya veremos en su día qué es la naltrexona, es un agonista de los receptores Mu, pero eso lo veremos en su día. Y esta es nueva, esta no venía en el texto anterior, también el bupropión, junto con un antagonista de los receptores NMDA de glutamato, se está ensayando para tratar la depresión y la agitación en Alzheimer, que es otro uso importante de este fármaco. Bueno, como siempre ya estoy un poco retrasada. Vamos a los más fáciles. Agomelatina. La agomelatina es un fármaco que tiene la característica de que bloquea los receptores de la melatonina, concretamente el MT1 y el MT2, ¿vale? Hablábamos en el tema anterior que muchos pacientes con depresión tenían un desfase en el ritmo circadiano. Lo que tenían sobre todo era además una fase atrasada. Les costaba conciliar el sueño, lo vemos aquí en el dibujo, el control en verde y la persona depresiva en morado. Cuesta conciliar el sueño y cuesta espabilarse por la mañana. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a veces a que no se produce la suficiente melatonina y por lo tanto no entra ese sueño por la noche, hay que inducir esa producción o puede ser otro tipo de trastorno. Normalmente, bueno, aquí os explico un poco, el núcleo supraquiasmático, esto lo visteis en psicología fisiológica. El núcleo supraquiasmático, que es una región del hipotálamo, es quien recibe la información de que hay luz a través, bueno, esto viaja por la vía retinohipotalámica y cuando decide que hay luz lo que hace es inhibir la producción de la glándula, bueno, pues no se produce melatonina, ¿no? Y cuando no hay luz, entonces se activan ciertas vías, se activa la glándula pineal y produce melatonina. Decíamos que en depresión muchas veces no hay esa producción. ¿Qué es lo que hace la agomelatina? Como es agonista de MT1 y MT2, que son receptores de melatonina, se une a ellos y finge como si fuera melatonina, induciendo el sueño. Esto está muy bien, porque por un lado restablece el ritmo circadiano, pero es que además este fármaco es antagonista 5-HT2C y antagonista 5-HT2B. El antagonismo 5-HT2C hemos dicho que es muy potente porque induce una mayor producción de dopamina y de noradrenalina en el córtex. Entonces, genial, ayuda a aliviar la sintomatología de la depresión. Y además se ha visto que también contribuye, junto con el antagonismo MT, a restablecer el ritmo circadiano. Por otro lado, esto se desconoce, pero sí que se sabe que la agomelatina, de alguna manera, induce la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, y esto refuerza la síntesis de nuevas neuronas y disminuye la liberación de glutamato. Pero eso ya no se tiene tan claro cómo lo hace. Otro tipo de fármacos son los antagonistas alfa-2, que son un poco diferentes porque estos actúan sobre receptores alfa-2 noradrenérgicos. Ya nos hemos ido de lo que son bloqueantes de las bombas de recaptación. Bueno, la agomelatina tampoco lo era. Entonces son totalmente diferentes. Vamos a ver dos, mirtazapina y nianserina, que son un poquito diferentes. ¿Qué tienen en común ambos? Antagonismo 5-HT2A, 5-HT2C y 5-HT3. Antagonismo H1, que es el receptor de la histamina, efectos secundarios más que otra cosa. Y antagonismo alfa-2, aunque la nianserina tiene también antagonismo alfa-1. Bueno, los principales efectos secundarios indeseados se deben al antagonismo H1. Pues si es un antihistamínico, somnolencia, ganancia de peso, etc. Pero todo lo que son los antagonismos de receptores de serotonina van a contribuir a los efectos antidepresivos. El 5-HT2C ya hemos dicho que aumenta los niveles de noradrenalina y dopamina. El 5-HT2A también aumenta los niveles de dopamina. Y el 5-HT3
que eran unos receptores que se situaban en las neuronas GABAérgicas. Cuando están bloqueados, lo que hacen es que se inhiben, estas neuronas GABAérgicas no se excitan, entonces no producen GABA y se aumenta la liberación de muchos tipos de neurotransmisores, glutamato, acetilcolina, noradrenalina, con lo cual estamos aumentando las monoaminas. Problemas. La mirtazapina es más eficaz porque solo tiene antagonismo alfa-2. La miaserina, ese antagonismo alfa-1, va a afectar un poco y hace que sea, hace que se produzca menos serotonina y más noradrenalina, ¿vale? Y principalmente la clave de estos fármacos, además de todos los antagonismos 5-HT, es el antagonismo alfa-2, porque es este antagonismo el que impide que la noradrenalina frene su propia liberación y favorece la liberación de serotonina. Ya digo que la miaserina, al tener el alfa-1, la liberación de serotonina es menor. Estos dibujos son del libro anterior, pero los he querido mantener porque explican un poco cómo actúa ese antagonismo alfa-2. La expresión de receptores alfa-2, que los tendríamos aquí, fijaros, estarían aquí y aquí. Y esto es lo que tendríamos una neurona noradrenérgica. El color morado es noradrenérgico. Bueno, pues el antagonismo alfa-2 aumenta la liberación de noradrenalina en el RAFE y en el córtex, ¿vale? Cuando se une, por ejemplo, aquí es la mirtazapina, directamente como el alfa-2 actúa como un freno, ¿qué es lo que hace? Que la neurona libere noradrenalina y lo libera en ambos. Dice, los receptores alfa-2 son autorreceptores presinápticos y hacen de freno. Los antagonistas provocan o cortan el cable de freno. Si lo vemos aquí ya en combinación con una neurona serotoninérgica, el antagonismo alfa-2 en el córtex aumenta la liberación de noradrenalina y de serotonina. Y ahora vemos que la mirtazapina se está uniendo a los receptores alfa-2 no solo de la neurona noradrenérgica, la morada, también de la serotoninérgica, la amarilla. ¿Y qué es lo que provocan? Pues lo que provocan es desinhibe la neurona noradrenérgica, pero también desinhibe a la neurona serotoninérgica. Y esto conduce a un efecto de cortar el cable de freno y al aumento de ambos neurotransmisores en el córtex. Y además, este antagonismo alfa-2, si ahora nos fijamos en la parte de abajo, en el RAFE, en la parte del tronco del encéfalo, aumenta la liberación de serotonina también en el córtex, ¿no? El bloqueo de los autorreceptores alfa-2 presináptico provoca un efecto cortar el cable de la liberación de noradrenalina, que además estimula los receptores alfa-1, estos no eran cortar el cable, eran los otros, produciendo más liberación de serotonina en el córtex. En conjunto, este antagonismo alfa-2 impide que la noradrenalina frene su propia liberación, favoreciendo la liberación de noradrenalina en el córtex y en el RAFE y la liberación de serotonina en el córtex. Bueno, me quedan ya muy pocas diapositivas, a ver si me da tiempo a contaros todo lo que quería, que no me quedan minutos. Antagonistas e inhibidores de la recaptación de la serotonina, en este caso combinaríamos inhibidor de SERT, pero ya no sería agonista de 5-HT1A, sino antagonista de 5-HT2A y de 5-HT2C. Se llaman AIRS. Tienen un poquito de mejor pronóstico que los otros porque estamos combinando ese antagonismo 5-HT2A y 5-HT2C, que sabemos que funciona muy bien porque aumenta los niveles de noradrenalina y dopamina en el córtex, con el bloqueo de SERT. Los dos fármacos, trazodona y nefazodona. Nefazodona es que la verdad ya no se usa por su toxicidad, entonces nos vamos a olvidar la trazodona, que sirve para reforzar la eficacia de los inhibidores de la recaptación en depresión y en ansiedad. Y finalmente nos queda este fármaco, que es nuevo, no aparecía en el texto anterior, vortioxetina, que es un poquito novedoso porque además de bloquear SERT, tiene un antagonismo 5-HT3 y 5-HT, aquí me lo he dejado, antagonismo 5-HT3 y 5-HT7, me he dejado el 7. Agonismo 5-HT1A, agonismo parcial 5-HT1BD, bueno, es una combinación única
y se sabe que sobre todo es un fármaco muy bueno en cuanto que mejora la acción procognitiva y la velocidad de procesamiento. Os dejo aquí un poquito de información sobre lo que serían las habilidades cognitivas. Este está actuando en la capacidad de procesamiento. Y bueno, los esteroides neuroactivos los voy a dejar para el día que viene, porque ya es un poco tarde, os he metido mucha chapa y nos va a quedar el próximo lunes terminar este tema, que es bastante largo. Puedo mal, justo habíamos dado la gomelatina, que era por ahí como la diapositiva 20 y algo o 30, por ahí estábamos. Vale, en la vortioxetina, era aquí donde me había quedado. Vale, una cosa de la grabación anterior, yo no sé si como luego ya hablo tanto y se me atonta la cabeza, me quedé con la duda de la agomelatina, de si en algún momento os había dicho antagonismo MT1 o MT2, es agonista, no, entonces era hacia adelante, perdón que no encuentro ahora dónde nos quedamos, bueno, me quedé aquí. Pero de la agomelatina que os decía, que es el fármaco que se está utilizando para pacientes con depresión que tienen alterado, digamos, el ritmo de sueño, luego me quedé con la duda de si alguna vez había dicho antagonismo. Es agonista MT1, MT2 y antagonismo 5HT2C y 5HT2A, si no recuerdo mal. Y es agonismo porque cuando se une a los receptores MT1 y MT2 actúa como si fuera la propia melatonina, ¿vale? Mientras que, sin embargo, los 5HT2C es antagonista porque los bloquea. Bueno, esa duda. Después hablé un poquito rápido de la vortioxetina. Este es un fármaco nuevo. De este no vais a encontrar preguntas de examen porque lo han metido en este libro, no aparecía en el texto anterior. No sé vosotros con qué textos estáis manejando, si con el anterior o con el nuevo. Si podéis me lo comentáis si es con el nuevo, perfecto. Vale, porque este no aparecía en el texto anterior y de este sí que dijimos que tenía como una combinación muy especial de efectos antagónicos. En este caso veis que bloquea un montón de receptores de la serotonina, 5HT1A, 5HT1B y 5HT1D, que son presinápticos, y 5HT3, 5HT7 y el recaptador de SERT. Entonces es como una combinación un poco única que le da unas características especiales. Y sí que se ha visto que es especialmente bueno para recuperar algunas habilidades cognitivas que pueden estar afectadas en personas con depresión, entre otras la velocidad de procesamiento. Entonces, como ya iba muy ajustada de tiempo, no hice incidencia en esto, que también es nuevo y puede que os lo incluyan en alguna pregunta y que lo habéis visto en otras asignaturas de la carrera, que son un poco lo que serían las capacidades cognitivas, o cuando hablamos, por ejemplo, de afección cognitiva, ¿qué se incluye bajo ese paraguas de la cognición? Pues hay como 4 habilidades o componentes. Por un lado estaría, bueno, nos solemos referir a ellos muchas veces como funciones ejecutivas, aunque aquí hay una que en el libro la pone como función ejecutiva o resolución de problemas. Normalmente nos solemos referir a todas ellas como las funciones ejecutivas, principalmente desempeñadas por la corteza frontal, ¿no? Estaría la capacidad de atención, que bueno, pues sabéis que dentro de la atención hay muchos tipos de atención, mantenida, selectiva, alternante. Estaría lo que es la resolución de problemas o el razonamiento, puede ser un razonamiento lógico-matemático. Estaría la memoria, que también puede ser memoria a corto plazo, a largo plazo, episódica. Y por otro lado, la velocidad de procesamiento. Es cómo de rápido somos capaces de hacer algo. Y concretamente en esta habilidad, ¿no?, o en esta función ejecutiva sería donde este fármaco es especialmente importante. Como esto es nuevo, a mí me da que os lo pueden poner ahí en una pregunta de examen, porque no aparecía en los anteriores. Y justo me quedé aquí. Vale. Ahora vamos a hablar de algunos tratamientos que se utilizan no para todos los pacientes, sino para pacientes muy concretos, con un perfil muy concreto, y luego también para pacientes resistentes o fármacos
que ya se han quitado de la primera línea, es decir, que nunca son el fármaco que vamos a recetar en primer lugar, sino que simplemente se van a recetar cuando otros fármacos no funcionan. Los esteroides neuroactivos tampoco aparecían en el texto anterior. Luego esto también lo pueden preguntar. ¿Qué es este tipo de tratamiento? Es un tratamiento sobre todo orientado a la depresión posparto. Por eso os lo he puesto ahí. De hecho, es el primer tratamiento orientado a esta problemática. Y consisten en unas moléculas de naturaleza neuroesteroidea, además, pues probablemente se sinteticen en el laboratorio, pero son equivalentes a las biológicas. ¿Y qué es un neuroesteroide? Bueno, pues es un esteroide con efecto en el sistema nervioso. Los esteroides son unas moléculas que tienen siempre esta estructura de este anillo, que son 3 anillos, o sea, 3 hexágonos y un pentágono, lo que se llama el anillo esterano, o tiene un nombre más feo que es el peridrofenantreno, y son compuestos dentro de los que se incluyen pues, el colesterol, los ácidos biliares, las hormonas sexuales, el cortisol, ¿no? Muchas de las moléculas de nuestro cuerpo son esteroides. Entonces, hay concretamente un tipo de esteroides que son las pregnolonas o la alopregnolona, que tienen una función importante en el sistema nervioso y que más o menos se mantienen a unos niveles un poco elevados durante el embarazo, pero que en el caso de algunas mujeres se va a producir una disminución en el parto. Esa disminución causa también una disminución de niveles del neurotransmisor GABA, tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo y cerebro. Entonces, lo que se ha visto es que esta disminución de los neuroesteroides y de GABA podría estar detrás de esa depresión posparto, que no se va a producir en todas las mujeres porque va a tener también como un componente de predisposición genética, ¿no? Por el funcionamiento o por la genética va a haber mujeres más predispuestas. ¿Qué es lo que se ha visto? Que si a esas mujeres justo después del parto les reinyectamos la alopregnolona, mediante infusión sanguínea, pues vamos a conseguir que luego la disminución de este sea más gradual y entonces vamos a evitar que se produzca el estado de depresión. Pues no lo sé si está... Mira, sí, yo creo que estará ya. Lo que pasa es que no es disponible en farmacias, o sea, es una infusión de 60 horas, o esto es lo que dice el libro, con lo cual yo creo que la pondrán en el hospital. No lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, no creo que te la pueda recetar el médico, sino que igual te tienes que estar ingresada y te la tienen que inyectar. La verdad es que viene por primera vez en este libro, en el otro no venía. El nombre comercial es este y el nombre comercial no es este, perdón, es brexanolona, este sería como el nombre genérico con el que se comercializa y es una infusión intravenosa, 60 horas y poco a poco pues va restableciendo esos niveles y de esta manera se paliaría la depresión posparto. La verdad es que yo es la primera vez que oigo de este fármaco y no me ha dado tiempo a buscar más información, pero lo buscaré, que esa pregunta es muy buena. Yo responderé. Bueno, luego otro de los fármacos que tampoco venía en el texto anterior, que también es nuevo, es la ketamina, el uso de la ketamina en el tratamiento de la depresión. Seguro que de la ketamina pues habéis oído hablar. Cuando hablamos como agente farmacológico, se va a utilizar siempre en dosis subanestésicas, es decir, en dosis muchísimo más bajas de lo que se utilizaría, por ejemplo, para producir un efecto anestésico. ¿Y cuándo se va a utilizar o cuándo parece que este fármaco podría ser útil? Cuando sospechamos que se trata de una depresión no monoaminérgica, es decir, en la que no hay una disminución de los niveles de monoaminas. Concretamente hablaríamos de dos tipos de fármacos. Podemos hablar de la ketamina o la esketamina. La esketamina es un derivado de la otra. La ketamina, como habíamos visto ya, por ejemplo, con la venlafaxina, es una mezcla racémica, es decir, es un fármaco que está constituido por dos moléculas
que son imagen especular una respecto de la otra, las vemos aquí en el espejo, y que concretamente tienen el mismo potencial. Ambas son capaces de unirse a los receptores de glutamato NMDA, son antagonistas NMDA, y también al receptor sigma-1, que también serían antagonistas, ¿vale? Son muy similares, no nos ocurre como, por ejemplo, decíamos que en la venlafaxina pues había un enantiómero que tenía alguna acción más, en este caso los dos tienen las mismas acciones. Cuando hablamos de la esketamina, solo tendríamos el enantiómero S, la forma S, que parece ser que es la más activa y que de hecho ya se ha aprobado para depresión resistente, es decir, aquella depresión con la que se han probado muchos tratamientos y no funciona, mediante administración intranasal. Lo curioso que tienen los estudios que se han hecho con la ketamina es que tiene diferente a otros fármacos el antagonismo del receptor NMDA. Hasta ahora habíamos visto que casi todos los fármacos actuaban bloqueando o bien transportadores de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, o bien receptores, pero casi siempre eran receptores de serotonina, lo que más estábamos viendo, y luego pues otro tipo de receptores muchas veces como efectos secundarios, ¿no? Pero sobre todo de serotonina. Ahora tenemos un fármaco que lo que bloquea es el receptor NMDA. Y igual que cuando lo estudiábamos en psicosis, no sé si os acordáis de que decíamos que en el córtex había entre dos neuronas piramidales una interneurona GABA, pues este fármaco concretamente va a bloquear los receptores NMDA de esa interneurona GABA. De tal manera que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Aunque esta primera neurona produzca glutamato, que produce una cierta cantidad, ese glutamato no se va a poder unir al receptor NMDA de la neurona GABA. Lo mismo que pasaba en psicosis cuando eran defectuosos, ¿no? Como no se va a poder unir, la neurona GABA se apaga, no produce ácido gamma-butírico y por lo tanto no se inhibe la segunda neurona glutamatérgica, que al no estar inhibida le pasa justo lo contrario, se superactiva, la vemos aquí en color rojo. Y al superactivarse se produce una explosión de glutamato. Aún así, aunque decimos es una explosión de glutamato, no es una explosión como la que se podría producir a dosis mayores del fármaco, ¿no? A dosis que incluso pues, pudieran terminar induciendo una psicosis. No, como estamos trabajando con dosis subanestésicas, es una explosión leve de glutamato, pero lo suficientemente fuerte para que se activen otro tipo de receptores, que son los receptores AMPA. Los receptores AMPA, no sé si habéis cursado psicología fisiológica, en el tema 7, que era el tema este que iba hecho aparte, se explica receptores muy importantes en procesos de aprendizaje, en procesos pues, de síntesis neuronal, y entonces al activarse estos receptores AMPA se favorece sinaptogénesis, es decir, establecimiento de nuevas sinapsis, se favorece el aumento de espinas dendríticas en ciertas neuronas, lo mismo que ocurre en los procesos de aprendizaje de potenciación a largo plazo, y también se activan algunos canales calcio y sobre todo se producen factores de crecimiento, destacándose entre ellos el factor de crecimiento neurotrófico derivado del cerebro. Acordaros, factor neurotrófico derivado del cerebro, vamos al revés. También un factor de crecimiento del epitelio vascular, ese también, pero eso es menos importante. Yo creo que si os preguntan en el examen os preguntarán por el BDNF. ¿Vale? Y claro, esto es un mecanismo totalmente diferente de actuación. Este fármaco va diferente a todos los que habíamos visto hasta ahora. Curiosamente, también otra cosa muy curiosa es que hay efectos antidepresivos casi de inmediato, no es tan lento como los recaptadores, que con los recaptadores la sintomatología remite a los días. Y la contraparte es que también sus efectos no suelen ser duraderos. Entonces habría que volver a inyectar otra vez ketamina, ¿vale? El enantiómero S, pues esto por administración nasal, no lo comenta el texto, pero imagino que lo mismo. Los efectos serán muy rápidos, porque además cuando algo va por vía nasal a través del epitelio olfativo enseguida va a llegar al cerebro, pero imagino
que también pues no serán muy duraderos, con lo cual habrá que estar haciendo varias inyecciones. Luego, en esta misma, otro tipo de fármacos, que estos ya no se ve aquí, no sé cómo quitar ahora esto, pero serían los de segunda línea. Ahora vamos a ver dos grupos de fármacos que son fármacos que en su día fueron como muy importantes para la depresión, pero que hoy en día han pasado a un segundo plano, a una segunda línea, principalmente porque son fármacos que producen muchos efectos secundarios indeseados. Entonces los hemos relegado de categoría. Aquí encontraríamos, no se puede leer aquí, pero pone segunda línea, los antidepresivos tricíclicos o ATC. Los antidepresivos tricíclicos reciben este nombre por su forma química, que es una forma en la que en la molécula predominan 3 anillos, ¿no? 3 ciclos, y son unos fármacos que sobre todo bloquean la recaptación tanto de noradrenalina como de serotonina, pero además tienen acción antagonista 5-HT2A y 5-HT2C. Es decir, lo que veníamos viendo siempre, aumentan los niveles de noradrenalina y de serotonina porque no se recapta y luego por el antagonismo con estos receptores al final consiguen mayor producción de dopamina y de noradrenalina en el córtex, con lo cual vienen muy bien para aumentar los niveles de monoaminas. Pero aparte de estas cosas buenas que tienen, si nos fijamos aquí en la burbuja que representa el fármaco, tiene muchas más cosas. Entre otras, bloquea receptores muscarínicos M1. Los receptores muscarínicos son receptores de acetilcolina, de otro neurotransmisor. Bloquea receptores H1 de la histamina, bloquea receptores alfa-1 adrenérgicos y también bloquea canales de sodio sensibles a voltaje. Y esto les genera un montonazo de efectos secundarios, los tenéis aquí en la tabla. El bloqueo de receptores histamínicos, sedación y ganancia de peso, el bloqueo de receptores muscarínicos, sequedad bucal, visión borrosa. Bueno, no los voy a leer porque los tenéis ahí. El peor de todos es el bloqueo de los canales de sodio que puede provocar incluso coma, convulsiones, arritmias cardíacas. Esto ha hecho que desde luego ya para primera línea de depresión se quitan, porque si un paciente está deprimido y encima le damos esto con todos esos efectos secundarios no va a levantar cabeza. Y sí que alguno de ellos se sigue utilizando como la clomipramina, pero en otras cosas. Por ejemplo, en el tratamiento del TOC. No sé si sabéis, el TOC no es el único factor, pero sí que suele estar asociado a un déficit de serotonina. Entonces, al ser un fármaco que tiene efectos sobre los receptores de serotonina, antagonismo y que bloquea SER, pues parece ser que sí que provoca pues un buen efecto y que en el caso de un TOC que sea muy serio, pues igual compensa, ¿no? Siempre hay que ver, algunos de ellos también se están utilizando en dolor neuropático, pero bueno, tiene que ser un dolor muy fuerte para que te compensen tantos efectos secundarios. Y otros de los fármacos que han sido relegados también a esa segunda línea, que no se ve aquí, pero pondría segunda línea, son los inhibidores de las enzimas monoamino oxidasas, la MAOA y la MAOB, que si os acordáis, cuando hemos estudiado los neurotransmisores, son aquellas que se encargan de degradar el neurotransmisor cuando hay niveles muy altos. Estos inhibidores fueron de los primeros antidepresivos clínicamente eficaces, fijaros, fueron de los primeros que se usaban y ahora ya no los queremos. Han salido otros nuevos, van saliendo nuevos y pues los primeros se desechan. ¿Por qué principalmente no se quieren? Son inhibidores irreversibles de las enzimas. Entonces, cuando una persona los toma, se unen a la enzima para siempre y por lo tanto tiene que sintetizar nuevas enzimas. Esto quiere decir que cuesta mucho limpiarlos. Es decir, que si un paciente está tomando este tratamiento y quiero darle otros, pues normalmente hay que tener unas pautas para cambiar el tratamiento, porque son fármacos que cuesta mucho el proceso de limpiarlos. Y tienen algunas propiedades semejantes, bueno, a la anfetamina y sobre todo lo que vamos a ver de ellos, el mayor problema es que más que efectos secundarios, tienen muchas interacciones, interacciones con dieta e interacciones con otros fármacos que pueden llegar a ser peligrosas. Hay dos tipos de fármacos que inhiben las MAO, aquellos que inhiben la MAO-A solamente, aquellos que inhiben la MAO-B y aquellos que inhiben ambos. Lo que resulta más eficaz desde el punto de vista terapéutico es inhibir la MAO-A o inhibir ambas, la inhibición conjunta de MAO-A y MAO-B, por cómo actúan.
Aquí os he intentado resumir un poco cómo actúan, porque cuando estudiamos los neurotransmisores de manera individual no hicimos mucho hincapié. La MAOA metaboliza la dopamina y la noradrenalina intracelularmente y tiene mucha más afinidad que la MAO-B. Es decir, que si tuviéramos que decir quién destruye la mayor parte de la noradrenalina y dopamina intracelular, la MAOA, ¿vale? Y la serotonina solo la destruiría extracelularmente y no tiene mucha afinidad, ¿vale? O sea, con la serotonina es al revés. ¿Quién destruye más la serotonina? La MAO-B, que además es capaz de destruirla también intracelularmente a dosis altas. Ambas destruyen la tiramina o actúan sobre la tiramina, que es una molécula que después veremos que está relacionada con la producción de noradrenalina. Vale, cuando inhibimos la MAO-A, pues estamos inhibiendo la degradación de dopamina, noradrenalina, sobre todo pero no tanto de serotonina. Bueno, dice, la inhibición de la MAOA puede ser útil, incrementa ligeramente los niveles de dopamina, de noradrenalina y de serotonina. Pero la inhibición de la MAO-B lo único que nos generaría es un ligero aumento de serotonina, pero no tiene muchos efectos en la dopamina o noradrenalina porque quien más tiene afinidad por ellas es la MAOA. Entonces, terapéuticamente, lo que se suele hacer para depresión es inhibir ambas de forma conjunta, mientras que, por ejemplo, sí que la inhibición de la MAO-B en exclusiva es útil en algunos trastornos como el Parkinson, pero por otro mecanismo diferente. Bueno, aquí serían unas diapos que explica un poquito por qué. Cuando inhibimos solo la MAO-A, que es lo que tendríamos aquí representado, pues lo que vemos es que en el caso de esto sería la serotonina, hay un aumento, en el caso de la noradrenalina también vemos un aumento, en el caso de la dopamina también, pero el de la dopamina es mucho más leve. Pero bueno, al menos hay efecto terapéutico y hay efecto antidepresivo. Si inhibimos la MAO-B, pues vemos que la serotonina se queda parecida, la noradrenalina parecida, sí que en la dopamina hay un ligero aumento, pero no es suficiente. Y cuando inhibimos ambas de forma conjunta, ahí es cuando vemos verdaderamente el efecto. Por eso se suele utilizar la inhibición conjunta. El problema son las interacciones. Hay interacciones con la dieta. Y la interacción con la dieta viene porque estas MAOs, o sea, estos IMAOs o inhibidores de MAO también inhiben la degradación de la tiramina. La tiramina es una amina que está en ciertos alimentos, sobre todo en alimentos curados, en los embutidos, como tenéis aquí en el queso curado. Entonces nosotros cuando comemos alimentos con tiramina, normalmente la MAO la degrada. ¿Por qué necesitamos degradarla? Porque si no la degradáramos, podría pasar a la circulación sanguínea, generar un nivel muy elevado de noradrenalina y una crisis hipertensiva. Pero normalmente, gracias a las MAOs, pues la descomponemos en otros metabolitos. ¿Qué pasa cuando tomamos inhibidores de la MAO? Que este proceso de descomposición de la tiramina no se va a dar, con lo cual la tiramina se va a acumular y puede generar mayores niveles de noradrenalina. Entonces, de normal, una persona sin tratamiento puede tolerar hasta una ingesta de 400 miligramos al día de tiramina, es decir, que nos podemos poner a saco paco de embutido, porque la vamos a descomponer en metabolitos inactivos. Pero una persona que sigue un tratamiento antidepresivo con inhibidores de la MAO, como esta vía de metabolitos inactivos no es posible, va a tener una limitación de una ingesta de 10 miligramos de tiramina. Normalmente una comida rica de embutido, un buen platito de embutido tendría 40. Entonces no es problema para una persona sin tratamiento, pero sí para una persona con tratamiento. Si una persona con un tratamiento de inhibidores de la MAO come un buen plato de embutido, puede ocasionarle una acumulación excesiva de noradrenalina, una peligrosa vasoconstricción y con ello una peligrosa elevación de la tensión arterial, pudiendo derivar esto, por ejemplo, en un infarto o en un problema cardiovascular serio, en un derrame, ¿no? Que hay un vaso sanguíneo que reviente.
Y la otra interacción peligrosa que tienen estos inhibidores de las MAOs, todo esto en este libro viene peor explicado, venía mejor explicado en el anterior. Son, como no viene mucho en este libro, os voy a decir lo más clave, los descongestivos como por ejemplo el que os cueste aquí, el bisolbón antitusivo, porque estos compuestos tienen moléculas que estimulan los receptores alfa-1 y la estimulación de receptores alfa-1 causa un aumento de noradrenalina que, combinado con ese aumento de noradrenalina que nos puede causar la inhibición de las enzimas MAO, pues puede provocar lo mismo que comentábamos, esa crisis hipertensiva, ¿no? Que se produzca una vasoconstricción y una crisis hipertensiva y que esto pueda dar lugar, pues, a problemas cardíacos. Esta es una de las interacciones farmacológicas peligrosas. La otra interacción farmacológica peligrosa es si los combinamos con inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, una combinación de ISRS con IMAO. Eso no se puede. No se puede porque esta combinación puede causar lo que se llama el síndrome serotoninérgico fatal o la intoxicación por serotonina. Y esto nos puede llevar incluso a la muerte. Puede causar desde migraña, agitación, confusión, pero incluso a la muerte. O sea, quedaros con estas dos interacciones, que son las que van a preguntar. Descongestivos, que actúan sobre los receptores alfa-1 y que pueden llevar a esa crisis hipertensiva similar a lo que ocurriría con la tiramina, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que pueden provocar el síndrome serotoninérgico fatal. Bueno, esto en cuanto a depresión, pero ahora nos queda hablar del polomaníaco. Y bueno, la verdad es que en el texto anterior había un tema dedicado a la depresión, otro dedicado a la manía, era como más claro, ahora lo han mezclado todo. Cuando hablamos, la verdad es que aquí se desdibuja un poco todo, porque, bueno, pensad que están los dos polos, está el polo depresivo, el polo maníaco. Vimos que cuando hablábamos de depresión podía ser una depresión mayor, podía ser una distimia, podía ser incluso una transición de una a otra, o podíamos hablar de una depresión con algún síntoma psicótico o de una depresión con algún síntoma maníaco. Bueno, pues ahora desde la manía nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener dos tipos de manía. Podemos hablar de lo que es la manía, que nos iríamos aquí hasta el tope. La manía va a ser una situación en la que una persona va a poner incluso en peligro su vida porque va a hacer grandes locuras y a veces puede requerir incluso ingreso hospitalario. Y luego tenemos la hipomanía. La hipomanía es una situación más intermedia que se situaría en esta raya de aquí, y en este caso la persona pues está muy excitada, muy contenta, con verborragia, feliz de la vida, casi no duerme, pero digamos que puede llevar una vida más o menos compatible. No deja su trabajo, bueno, a veces sí lo deja, pero no necesita el ingreso hospitalario, ¿vale? Esa va a ser un poco la principal diferencia. Cuando hablamos de fármacos para tratar las manías, vamos a distinguir entre dos tipos de fármacos. Aquellos que van a ir dirigidos a tratar una crisis maníaca, que van a ser como los fármacos de tratamiento de la manía, o que los llamamos orientados al polo maníaco, y aquellos que nos van a servir para estabilizar. ¿Qué quiere decir estabilizar? Quiere decir que una persona que ha tenido crisis maníacas, se le vamos a dar este fármaco cuando no las tiene para evitar que reaparezcan. Estos estabilizadores, muchas veces el mismo fármaco nos estabiliza la manía y nos estabiliza también la depresión. Es decir, que es un fármaco que va a mantener al paciente más o menos en una situación intermedia, impidiendo que el humor se nos suba para arriba o que el humor se nos baje para abajo. No sé si me explico. Entonces, son sobre todo aquí ahora vamos a hablar de estos dos fármacos, porque estabilizadores desde abajo son todos los que hemos visto, todos los que hemos hablado que se usan en depresión, y para tratar la depresión e impedir que existan tampoco se incluyen fármacos, no hemos hablado realmente de ninguno, pero aquí sí que vamos a hablar de un estabilizador que es tanto de la depresión como de la manía. Bueno, el fármaco más clásico en el tratamiento de las manías, quizá porque fue el primero, es el litio. El litio se administra
como catión litio, o sea, no es ahí un metal, ¿no? Sino que se administra, el litio es un átomo que tiene pues 3 protones y 3 electrones, entonces, bueno, tiende a perder un electrón y se transforma en este átomo que es el catión litio, litio más, ¿vale? Y lo pongo aquí, es un ion. Se sabe que funciona porque se sabe que el litio es importante, que en todo nuestro cerebro tenemos una mínima cantidad de litio, que es importantísimo para que el cerebro funcione bien, pero no se sabe por qué funciona. Hay muchas teorías, aquí estarían representadas. Se cree que el litio, de alguna manera, dentro de la célula activa una cascada de moléculas, lo que se llaman mensajeros intracelulares, y que finalmente provoca la expresión de una serie de genes en el núcleo de la célula, pero se desconoce cómo lo hace. Una de las teorías es que pudiera inhibir la GSK3, que esto también lo vamos a ver con el ácido valproico o a través de proteínas G. Lo curioso es que sí que se ha probado que es útil, pero es útil en manía. Ya está, solo en manía, en nada más. No le podemos dar litio a una persona depresiva o al menos no litio solo, ¿vale? El litio como tal en la manía y en la prevención del suicidio en pacientes con trastornos del humor. ¿Cuál es la problemática del litio que ha hecho que se deje en desuso? El litio hay que monitorizarlo porque a largo plazo un tratamiento con litio tiene problemas de tiroides, problemas de riñón. Hay que estar siempre monitorizando cómo va el litio en sangre y los efectos secundarios, muchos. Náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, aumento de peso, caída del cabello, pues como os imaginaréis, lo vamos a utilizar más como segunda línea, cuando no nos actúe otra cosa. Otro gran grupo de fármacos que se han utilizado en el tratamiento de la manía son algunos anticonvulsivos o antiepilépticos. Son aquellos fármacos que en general lo que van a hacer es deprimir la activación del sistema inmunitario y del sistema nervioso, ¿no? Sabéis que la epilepsia pues, se produce por un exceso de actividad en el sistema nervioso. Todos estos fármacos la deprimen, la relajan la actividad del sistema nervioso y son útiles. Cuando se vio que algunos anticonvulsivos eran útiles para la manía, se pensó que lo iban a ser todos. No, solo algunos. Y os los he marcado aquí. Tenemos 2 anticonvulsivos en rojo, valproato o ácido valproico, y aunque aquí viene carbametanfetamina, yo os voy a hablar de la carbamazepina. Estos son muy útiles para tratar el polo maníaco, es decir, personas que están en una crisis maníaca. Se los vamos a dar para eliminar la sintomatología. Y luego la lamotrigina, que es un poquito especial, porque este va a ser un estabilizador. Si os fijáis aquí, todos son anticonvulsivos, pero en el valproato y la carbametanfetamina veis que tienen sobre todo poder para tratar desde arriba, para tratar la manía, la lamotrigina no, sino que la lamotrigina es buena como estabilizador, tanto para estabilizar desde arriba como desde abajo, es decir, para evitar que el paciente se nos vaya para arriba o para abajo y dejarlo estable y favorecer así que pueda tener no solo una recuperación, sino que pueda tener, pues eso, iba a decir recurrencia, no, que se pueda recuperar de verdad, ¿no? Del ácido valproico, comentar que al igual que con el litio se desconoce su mecanismo de acción, hay como 3 hipótesis. Una hipótesis es que actúa inhibiendo los canales de sodio sensibles a voltaje, hace que entre menos sodio y entonces que la neurotransmisión sea más leve y por lo tanto ralentiza la neurotransmisión nerviosa. Otra de las hipótesis es que potencia el neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor, digamos, de la tranquilidad, y entonces al potenciar más GABA, lo que hace, pues lo mismo, que la transmisión nerviosa se ralentice y que entonces la persona esté más relajada. Y la tercera hipótesis sería que regula algunas cascadas de transducción de señal dentro de la célula, probablemente inhibiendo la GSK3 o la proteína quinasa C. Lo desconocemos. En el examen os pueden preguntar por una de estas vías. ¿Qué sí sabemos sobre el ácido valproico? Que es más efectivo que el litio en algunos casos, sobre todo en pacientes de ciclación rápida, es decir, estos que se van pasando de hipomanía, o sea, polo maníaco depresivo, ¿vale? ¿Os acordáis la ciclotimia? En estos es mejor. No se suele administrar solo, sino que se suele combinar con otros estabilizadores. Muchas veces vamos a hacer litio con valproato o valproato con lamotrigina. Y
Sobre todo se ha visto que tiene eficacia en la migraña. Tiene algunos efectos secundarios, aumento de peso, sedación. Cuando lo combinamos, pues sus efectos secundarios disminuyen, lo cual también está bien. La carbamazepina, que es el otro tratamiento para tratar desde arriba, fue el primer anticonvulsivo en mostrarse eficaz y este sí que sabemos ya cómo actúa. No venía en el texto anterior, pero en este texto ya lo han descubierto. Actúa bloqueando los canales de sodio sensibles a voltaje y concretamente, lo vemos aquí pintado en azul, lo que hace es bloquear una molécula, o sea, una estructura interna de este canal de sodio que es la subunidad alfa. Como consecuencia de ello, va a dificultar la entrada de sodio a través del canal y, por tanto, va a disminuir la activación neuronal. El uso principal de este fármaco es en el dolor neuropático, en el dolor nervioso, ¿no? Por ejemplo, por compresión nerviosa, porque uno de los problemas que tiene es el efecto secundario que tiene sobre la médula ósea. Y es que afecta a la médula ósea, que es la médula, la región medular donde se producen las células sanguíneas, entonces afecta también a la producción de diferentes células sanguíneas. Y en el caso de una persona embarazada puede tener efectos muy tóxicos sobre el feto, provocando defectos en el tubo neural. La lamotrigina, que hemos visto que es un estabilizador, a diferencia de los dos anteriores, lo vamos a utilizar para estabilizar tanto el polo maníaco como el polo depresivo. No está aprobado para tratar la manía porque no sirve, no funciona. También desconocemos su mecanismo de acción. Se cree que afecta a los canales sensibles a voltaje, pero ahora de otro mecanismo diferente, porque se sabe que también actúa sobre el glutamato. Los anteriores no actuaban sobre el glutamato, este sí, disminuye la producción de glutamato y esa capacidad única y diferente quizá es lo que le dé ese poder estabilizador que no tenía el valproato o la carbamazepina. Su principal efecto secundario es rascutáneo, esto lo suelen preguntar. Si la combinamos, podemos bajar la dosis y que haya menor efecto secundario. Y luego en este nuevo texto vienen algún otro, pero que solo los vamos a ver por encima. Me gustaría que nos fijáramos en gabapentina pregabalina. Creo que es la pregabalina, es el que se vende bajo el nombre comercial de Lírica. Son también anticonvulsivos, pero su principal efecto es para el dolor neuropático. De hecho, la Lírica la recetan, por ejemplo, para la ciática, compresiones nerviosas fuertes. Pues bueno, ya vemos que no funcionan para el tratamiento de la manía. La oxcarbazepina o eslicarbazepina, bueno, la primera es como un profármaco, cuando lo ingerimos lo metabolizamos, lo transformamos en licarbazepina y la eslicarbazepina sería el enantiómero S. Bueno, esto es un poquito jaleo. Tampoco se han mostrado como muy eficaces en el tratamiento del humor, pero son menos tóxicos. Yo no sé hasta qué punto os van a preguntar estos. Y luego estaría el riluzol. El riluzol, bueno, interesante, es otro anticonvulsivo, pero en este caso lo que tiene de especial es que se ha desarrollado para tratar la progresión de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, y que parece ser que actúa un poquito similar a como actuaría la lamotrigina, porque impediría la liberación de glutamato, ¿vale? Lo último, quizá lo más complejo, que lo he dejado para el final, aunque venía disperso por el tema, son los tratamientos combinados. Y es que en la mayor parte de los casos no se va a hacer un tratamiento en monoterapia. Los tratamientos en monoterapia exigen dosis más altas, más efectos secundarios y además muchas veces hemos visto, sobre todo en depresión unipolar, que se corre el riesgo de despertar el polo maníaco. Entonces, bueno, aquí os explico un poco que no se suele hacer monoterapia, principales que os pueden preguntar y que además esto, ojo, algunos van para el caso práctico. Fluoxetina o lanzapina, muy buena combinación. Un inhibidor de la recaptación de serotonina con una pina, con un antipsicótico. Es una combinación muy buena. ¿Por qué? Porque combinamos el bloqueo de recaptadores con el antagonismo 5-HT2C, aquí me falta ponerle ahí 5-HT2C, que me lo he comido, y también antagonismo 5-HT2A y D2. Entonces, es una combinación que tiene poder antidepresivo,
por el antagonismo 5-HT2C y el bloqueo de recaptadores, pero también poder antimaníaco por el antagonismo D2. Muy buena esta combinación. Otra combinación, cuando dimos los antipsicóticos dije, quedaros con la quetiapina, que era el de los 3 ositos, el que tenía 3 dosis y podía ser hipnótico, antidepresivo. Bueno, pues la quetiapina combinada con un inhibidor de la recaptación, bien solo de serotonina o bien de serotonina y norepinefrina, muy buena combinación también. Tanto para el polo depresivo, porque inhibe receptores de serotonina, como para el polo maníaco. Además, bueno, ya veis en marrón que ambas combinaciones para esquizofrenia, manía bipolar, depresión, o sea, combinaciones muy, muy buenas. Otras combinaciones buenas, cariprazina, que es uno de los antipsicóticos de 2-PIP y un RIP, el RIP, con inhibidores de la recaptación para manía y para depresión bipolar, solo para cosas bipolares. Es muy buena combinación gracias al antagonismo D3. No solo tiene D2, sino que D3 y este antagonismo D3 parece ser que es especial en el tratamiento de la manía. Lo mismo le va a pasar al aripiprazol, que es dentro de estos psicóticos 2-PIP y un PIP, o sea, 2-PIP y un RIP, que también tiene ese antagonismo D3. Y el bestiprazol, también bueno, cualquiera de estos antipsicóticos combinados con ISRS o IRSN son buenos, aunque esté más para el Alzheimer y el trastorno por estrés postraumático, no tanto para lo que serían las manías. La lurasidona podría estar bien, que es un antipsicótico, pero así como combinaciones, otras combinaciones importantes solo para el trastorno bipolar son bloqueador de 5-HT2A, es decir, antipsicótico con litio, antipsicótico con valproato, antipsicótico con ahora no me sale, lamotrigina, y antipsicótico con lamotrigina y con un recaptador, con un bloqueador de la recaptación de monoaminas. Otras combinaciones buenas. Y finalmente, combinaciones para pacientes resistentes que no responden a nada. Inhibidor de la recaptación con litio. Hemos dicho, el litio solo nunca, pero ya lo podemos dar, aunque aún así veis que en desuso. No creo que os lo pregunte. La buspirona, que ya hablamos de ella, agonista 5-HT1A con un inhibidor de la recaptación. Trata de reproducir la acción de la vilazodona, pero no es exactamente lo mismo. Hormonas tiroideas podrían ser, y sobre todo estas tres, las tres más importantes, lo que se llaman los combos activantes, cuando combinamos un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina con un estimulante que bloquea el recaptador de la dopamina y entonces activamos los tres, aumentamos los tres neurotransmisores, las tres monoaminas. Esos estimulantes podrían ser modafinilo o podría ser, por ejemplo, una anfetamina. Es importante. El combo de triple acción, que es similar, solo que en este caso todo lo hacemos por fármacos inhibidores de la recaptación, no utilizamos un estimulante como tal, ¿vale? Pero más o menos es lo mismo. Y los combustibles para cohetes de California, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina con la mirtazapina. La mirtazapina, que era uno de estos fármacos que habíamos dicho que era un poquito especial y que, bueno, pues es útil también. Y dice que esta combinación lanza a los pacientes fuera de la depresión como un cohete. Con todas estas combinaciones, pues no queda otra que aprendérselas. Entonces, yo os voy a preparar una tabla en blanco de fármacos. Todas estas tablas las corregiremos el último día para que las vayáis rellenando y os lo vayáis haciendo como apuntes de cara al examen, porque es lo mejor. Acordaros que os pasé ya la de antipsicóticos y os pasaré esta para centraros un poco, porque la verdad es que el tema, yo sigo diciendo que me gustaba más cómo estaba voy a abrir el caso práctico, me gustaba más cómo estaba el libro anterior, que este libro la verdad me resulta más lioso. No sé vosotros cuando lo leéis si os resulta lioso, a mí mucho, y es que veo que es la única manera de poderlo organizar. Bueno, del PEC os cuento un poquito la historia.
os he pasado ya, ay, si lo había subido aquí, bueno, lo tengo aquí, lo podéis descargar de aquí, es la presentación que voy a poner ahora mismo. Vale, caso clínico PEC, me he comido el tiempo, pero el próximo día es muy cortito y podéis bajaros este PowerPoint y verlo. La fecha límite, 10 de enero de 2023, para entregarlo. Os ponen un cuestionario de 7-8 preguntas, no recuerdo, que tenéis 60 minutos para responderlo y podéis hacer 3 intentos. Cada vez que enviéis un intento, os devuelven las respuestas y os dicen cuáles habéis hecho mal. No os dicen cuáles son las buenas, pero descartando las que habéis hecho mal, podéis ser un poco perrillos para no marcar esas la siguiente vez, ¿vale? La nota máxima 0,5 puntos y necesitáis sacar un 4,5 en el examen. ¿Qué os cuenta el caso clínico? Si queréis, como me he comido el tiempo, lo leéis para el próximo día, que el tema de ansiedad es cortito. Nos habla de Raquel, una mujer de 38 años que vive sola y trabaja como limpiadora en un hospital de la comunidad autónoma. Vais a ver que, bueno, Raquel ha tenido una serie de problemas, ha terminado yendo al psiquiatra y está en tratamiento con Pristic y con Trankimazin. Entonces somos nosotros un psicólogo y de repente viene a nosotros porque el psiquiatra le dice que vaya también al psicólogo y nos cuenta sus problemas. Cuando viene, pues viene la verdad que muy mal. Viene ansiosa, con problemas de que come lo que pilla, ha ganado peso, no se gusta, se siente horrible, todo es negativo, está cansada, no puede dormir, sobre todo tiene insomnio por la mañana, se pasa el día con sueño, bueno, con una serie de problemáticas, ¿vale? La citamos para otro día y cuando vuelve es una mujer. Bueno, ya en esa primera consulta nos cuenta que no siempre ha estado así, que ha tenido un pasado, que a veces estuvo mejor, tal. Pero la citamos para una segunda cita y cuando viene es totalmente diferente. Nos cuenta que ahora está súper bien, que toda su vida va genial, que ha pensado en emprender, que se ha gastado el dinero en esto, que ya no necesita dormir ni comer, que es feliz. Y entonces lo que nos piden es hacer un diagnóstico. Os hacen 5 preguntas. Determina la sintomatología que presenta Raquel. Intenta establecer un diagnóstico lo más acertado. En la última cita con Raquel tiene con usted, determine si variará el diagnóstico inicial o lo mantendrá. Determina si la medicación que está tomando es adecuada y si crees que esa medicación no lo es, ¿qué propondrías? Y las preguntas que nos van a hacer van a ir relacionadas con esto. Entonces, yo lo que he hecho otros años es ir trabajando un poquito el caso práctico. Irlo mirando porque como os podéis descargar la presentación y yo os la voy a pasar. Primero, sintomatología, primera cita. Yo aquí he ido subrayando esos síntomas. ¿Qué cosas llaman la atención de Raquel y nos van a hacer pensar en un posible diagnóstico? Que no os lo voy a decir, me lo tendréis que decir. ¿Vale? Yo os pregunto aquí, ¿posible diagnóstico? Bueno, aparentemente pero vamos a ver. Segunda consulta. Bueno, lo que viene en azul nos habla un poco de su pasado, de antes incluso de conocernos y de antes del tratamiento psiquiátrico. Y ya lo que viene en verde sería esa segunda consulta. ¿A qué nos hacen a pensar esos síntomas? Nos harían pensar de manía, es decir, estamos viendo un paciente que se nos ha ido de un polo a otro. Esto ya nos tiene que decir trastorno bipolar. Y aquí lo más difícil es pensar cuál. Tenemos que pensar cuál porque tenemos que pensar si en ese estado de depresión, bueno, la depresión sí que parece una depresión mayor, porque ella comenta que ha habido un intento de suicidio, pero si llega a hipomanía o llega a manía plena. Acordaros que ya os he dicho yo que una de las diferencias es la necesidad de ingreso. Una persona con una manía plena puede llegar a ser un peligro. Entonces, a veces hay que ingresarlos. Entonces, bueno, ella, a ver, se va a fastidiar un poco su vida, pero ponerla en peligro, no, ¿vale? Entonces, bueno, vamos tal, pensamos en esto, perdón, y después ya un poco los tratamientos, ¿no? Pues ir pensando, quiero que lo veáis todo el material y me digáis tratamientos que le ha dado Pristic, aquí os dejo información de lo que es el Pristic, y el otro tratamiento Trankimazin, y aquí os dejo información de lo que es el Trankimazin. Tenemos que pensar si este tratamiento es bueno o no es bueno, aquí os dejo un artículo,
y después os dejo la tabla de los combos que venían en el texto anterior, que ya os digo que este texto es un poquito peor. Así que paséis buen puente y nos vemos ya el lunes 11 de diciembre. Pero bueno, para cualquier duda me podéis mandar un email. Que os vaya muy bien.